tardes. Buenas tardes. Vamos a continuar haciendo el problema, pero para eso necesito que me den los datos. La densidad de carga lineal L1, ¿cuánto nos dio ayer? Al tiro, profe. Dígale a los demás que se conecten, por favor. Que algo pasó, que se me cayó el... ¿Cuánto es la densidad de carga corregida? Corregido nos dio 0,296 kilogramos por diámetro. 0,296. Sí. Ya. Entonces vamos a continuar con el problema para terminarlo. Este es un problema de repaso, ¿cierto? Esta materia ya la vimos. Teniendo la densidad de carga lineal, sabemos que ese es el factor que necesitamos para calcular la carga de un tiro en el cuele, ¿cierto? Profe. Díganle a los demás que se conecten, por favor, que se me cayó el Zoom. Y entonces tengo que la carga de un tiro va a ser igual a H minúscula por la densidad de carga lineal, que en este caso es L1. Y H sabemos que es la profundidad de los tiros, o el largo de los aceros de perforación, es lo mismo, menos el taco. Y eso por este factor lineal, ¿cierto? Que alguien le diga a los demás que se conecten, por favor, por el WhatsApp del grupo. Profe, ahí estoy diciendo que se conecten. Ya, gracias. Ya, entonces tengo 0,296 kilogramos metro multiplicado por H menos T. Y sabemos que H, ¿cuánto era el largo de los tiros? ¿Se acuerdan? 3,8 metros, si no me equivoco. ¿Está correcto eso o no? Sí, profe, 3,8 metros. Ya. Menos el taco. Y eso es 10 veces el diámetro del tiro. ¿Y cuánto era el diámetro del tiro? El diámetro del 40 tiro, milímetros. 40 milímetros, ya. Entonces, estamos terminando de ver el problema que empezamos ayer. Estoy calculando la carga de un tiro con el valor que obtuvimos ayer, que era la densidad de carga lineal corregido, de 0,296 kilogramos metro. Entonces, cuando habla de 0,296 kilogramos metro, estamos pensando en el ANFO, ¿ya? Nos olvidamos de la samsonita, la dinamita, del booster, del explosivo que hayamos usado como explosivo iniciador. A ese no lo consideramos. Estamos considerando el peso del ANFO. Entonces ahí tengo 0,296 kilogramos metro. Ya entonces hacemos la resta. Bueno, primero tengo que transformar esos milímetros a metros y restarlos. O dejamos todo mejor en milímetros. Entonces eso me da 3.800 milímetros, ¿cierto? Menos 10 por 40, o sea, 400 milímetros de taco. ¿Para qué lo quiere el taco? ¿Se acuerdan o no?
¿Quién se acuerda? ¿Quién me puede decir para qué es lo que es el taco? Jóvenes, ¿para qué es lo que es el taco? Para firmar el tiro, profe. Para confinar el tiro. Eso, para confinar el tiro, ¿ya? Y confinar el tiro significa dejar un freno a la tronadura. Ese freno es el taco. ¿Para qué? Para que la mayor parte de la energía de detonación se utilice alrededor del tiro y no en el extremo del tiro. Entonces, la idea del taco es poner un freno al avance de la detonación, de la potencia de la detonación, para que esa detonación y esa potencia se utilice para quebrar la roca alrededor del tiro, ¿cierto? De forma radial al eje del tiro, de forma radial al eje del tiro. Y no en el extremo, ¿cierto? Y salga como un cañonazo, ¿no? Esa no es la idea. Entonces, el taco es para confinar el tiro, para confinar el explosivo, ¿ya? Básicamente, confinar el explosivo. Entonces tengo 3.800, ¿cierto? Menos 400, me da 3.400 milímetros de carga efectiva de ANFO, ¿cierto? Y eso por 0.296. Y eso me da un kilogramo metro. Tiene que haberme dado más esta cuestión. ¿O sí? ¿Está bien? Ya. 3.800 menos, perdón, 3.800 menos 400 igual por 0.296. ¿No? ¿Me dio bien? 1 kilogramo metro. O sea, cada tiro tiene 1 kilogramo de explosivo. Nunca me ha dado justo 1 kilogramo. Porque siempre hay una primera vez. 1 kilogramo por tiro, acuérdense. Ya, porque esta es carga por tiro. Entonces, si multiplico para obtener la carga total del cuele, ¿cierto? La carga total del cuele, con una T mayúscula, va a ser igual a 8 veces ese explosivo, ¿cierto? 8 veces 1 kilogramo por tiro. ¿Por qué? Porque tengo 8 tiros. ¿Ya? Ahí tengo una T, ¿cierto? Imaginaria de tiro. Entonces se me dan los tiros, me quedan de explosivo en el cuello 8 kilogramos. ¿Me van siguiendo o no? ¿Van entendiendo lo que estoy haciendo? Sí, profe. Sí, profesor. Ya, entonces tenemos 8 kilos de explosivos solamente para el cuele, ¿ya? Para que ustedes tengan una idea más o menos, una granada de mano no debe tener más de 200 gramos de explosivo, ¿ya? 200 gramos de explosivo. Entonces estamos hablando de una potencia importante, ¿ya? Entonces tenemos eso, 8 kilogramos. Ahora tenemos que calcular para el resto de los tiros, ¿se acuerdan? Entonces ahora tenemos que hacer el espaciamiento máximo, calcular la fórmula de espaciamiento máximo. Entonces ya hicimos la primera parte, ahora seguimos con la segunda parte, ¿cierto?, del problema, que se llama resto de los tiros. Entonces calculamos o usamos la fórmula de espaciamiento máximo, en donde la fórmula de espaciamiento máximo dice que es K partido por 50, ¿cierto? Donde K es el factor de tronabilidad. En este caso, estamos diciendo que la roca es regular. ¿Cuál K tenemos que usar? Para el K de roca regular, ¿cuánto es el valor de K? 0,8. 0,8, profe. Eso, 0,8. Lo hago interactuar en el problema para que vayan cachando lo que estamos haciendo, pues esa es la idea. Si no, se pone muy fome la clase. Por el diámetro del tiro, pero en centímetros. O sea,
4 centímetros, ¿cierto? Porque el diámetro son 40 milímetros. Y eso por la raíz de la presión de detonación, que no la tengo, que tengo que calcularla, partido por la resistencia a la tracción de la roca, que tampoco la tengo de forma inmediata, no la tengo como dato, pero es fácil calcularla. ¿Ya? Entonces eso es lo que tenemos. Este 8 me quedó muy, este 0 me quedó muy feo, así lo voy a hacer de nuevo. Ya. Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular la resistencia a la tracción. La resistencia a la tracción. Y sabemos que la relación entre resistencia a la compresión y resistencia a la tracción, ¿de cuánto era en este caso? ¿Se acuerdan? De 13. 13, ¿cierto? Y en este caso, la resistencia a la compresión, ¿cuál sería? Diciendo que la roca es regular. No hay un valor Entre con 70 y 120. eso, entre 70, mayor a 120 70, megapascales. ¿cierto? Y menor a 120. Ajá. Ojo con eso, mayor a 70, menor a 120. Ocupemos el promedio, ¿cierto? 70 más, voy a ocupar los extremos para sacar el promedio, 70 y 120, 95. los sumo, ¿cierto? Y lo divido por 2, me da 95. Entonces voy a ocupar 95 como resistencia a la compresión. Y eso está en megapascales. ¿Ya? Entonces, resistencia a la tracción pasa para arriba, ¿cierto? Y el 13 pasa para abajo. Entonces me queda que la resistencia a la tracción va a ser igual a la resistencia a la compresión, que es 95, dividido por 13, ¿cierto? Entonces 95 lo divido por 13 y me da 7,31, 7,31 megapascales. ¿Estamos de acuerdo o no? Yo me puedo equivocar con eso. No crean que soy infalible. Ya, entonces ahora borramos para seguir avanzando. Voy a borrar esta parte. Voy a borrar esta otra de aquí. ¿Alguna duda proveniente que me quieran hacer? ¿Alguna pregunta, perdón? Ya. Entonces, tengo 7,331 megapascales. ¿Ya? Y sabemos que un megapascal lo tengo que transformar, ¿cierto? Un megapascal es equivalente a ¿cuántos kilogramos centímetro cuadrado? 10,19. Ese es un dato que les di antes para poder hacer transformaciones. ¿Ya? Entonces, lo que tengo que transformar son 7,31 megapascales. Esos 7,31 megapascales los obtuvimos dividiendo los 95 megapascales, que es la resistencia a la compresión que nos dimos, que era la media, ¿cierto? Dividido por 13. Y me dio 7,31. Entonces, X, ¿cierto? Eso es mi X. ¿Ya? Entonces los números de los lados se multiplican y se divide por el otro número. Regla de 3 simple. ¿Ya? Entonces, tengo que X, o en este caso la resistencia a la compresión, ¿cierto? Perdón, resistencia a la tracción. Resistencia a la tracción en kilogramos centímetro cuadrado es 7,31 por 10,19. Y eso me da 74,49.
74,49. ¿Eso les dio? Sí, profe. ...74,49 kilogramos centímetro cuadrado. ¿Ya? Esa es la resistencia en donde la roca se rompe al quebrar, al ser tensionada. Voy a abrir la cámara para que tengan una idea de lo que estoy hablando. Imaginémonos que este es un cilindro de roca, ¿ya? Este cilindro es un cilindro de roca que yo hice con un corte diamantino, hice un testigo de roca y yo lo empiezo a tensionar. O sea, lo tiro por ambos lados. La fuerza desde el eje. Lo voy a tirar con fuerza. ¿Cuándo se va a romper eso? Cuando ejerza una resistencia a la compresión de 74,49 kilogramos centímetro cuadrado. Supera ese punto y se rompe. Esa es la resistencia a la tracción. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Ya en el caso de la resistencia a la compresión, es al revés. Este mismo tubo, yo lo pongo así en una máquina, donde presiona acá, en una prensa, y el testigo está firme ahí, ¿ya? Está sujeto por ambos lados, y empiezo a presionar, a presionar, a presionar, a presionar, a presionar. Esto está fijo, la parte de abajo, y la presión la hace la prensa que está arriba. Entonces empiezo a empujar, empujar, empujar. ¿Cuándo se va a quebrar? Aproximadamente a 95 megapascales, o sea, una cantidad mucho mayor, ¿cierto?, de kilogramos centímetro cuadrado. 13 veces mayor en este caso. 13 veces mayor al 74,49. Eso es lo que nos está diciendo que es la resistencia de la roca regular o media, ¿ya? Estos son valores de laboratorio, ¿cierto?, que se han probado en muchas partes y se ha llegado a estas medias. Pero siempre van a haber excepciones, siempre van a haber rocas más duras o menos duras. Hay partes de la roca que les decía yo que tienen cortes, fallas, ¿ya? Entonces eso hace que la resistencia de la roca sea menor. Por eso hablamos de macizo rocoso. En este caso estamos hablando solamente de la resistencia a la compresión de la roca. Y pueden haber muchos tipos de roca en el macizo rocoso, ¿ya? Pero por lo menos un parámetro que nos ayuda a entender la geomecánica, ¿cierto?, del macizo rocoso. La calidad geomecánica del macizo rocoso es un parámetro. Ya, entonces tenemos la resistencia a la tracción. Ahora nos resta calcular la presión de detonación, donde la presión de detonación, ¿cierto?, ya sabemos cómo es la fórmula, va a ser igual a, creo que igual la fórmula, ¿se acuerdan o no? Necesito que estén ahí conmigo, pues. 2,5. 2,5 por 10 a la menos 6. 2,5, ¿cierto? También una fórmula empírica. No sé si entienden lo que cuando les digo que fórmula empírica se significa que se logró esta ecuación mediante la experimentación, mediante la prueba y el error. Por lo tanto, no. El tema de las unidades, hay que ser muy cuidadoso con meter las unidades como corresponde para que nos dé lo que queremos. En este caso, la densidad se mete en gramos por centímetro cúbico. ¿Y cuál densidad? ¿La del ANFO o de la Samsonita? La del ANFO. La del ANFO, ¿cierto? Porque era explosivo mayor. Entonces ahí pongo 0,78, ¿cierto? La densidad por la velocidad. 0,78 gramos centímetro cúbico. Y la velocidad de detonación, que sería 4.000. Y esa velocidad al cuadrado. Entonces aquí me va a quedar metros al cuadrado, segundo al cuadrado, y aquí gramos centímetro cúbico. ¿Ya? Lo importante es que metiendo esto en gramos centímetro cúbico y esto en metros por segundo, acá me va a dar kilobar. Kilobar, ¿ya? Entonces voy a ocupar la fórmula. Y eso lo hemos calculado un montón de veces porque estamos ocupando el ANFO hace rato.
Entonces, sabemos que nos da 31,2 kilobar. Y ese valor ya lo hemos transformado varias veces también a kilogramos centímetro cuadrado. Por lo tanto, también tenemos el valor. ¿Cuánto nos da? En kilogramos, 31.792,8. Ya, Kilogramos centímetros cuadrados. 31.792,8. 31.792,8 kilogramos centímetro cuadrado. Entonces ahí ya tenemos todos los valores que necesitamos para calcular, ¿cierto? El espaciamiento máximo. ¿Ya? Entonces ustedes ya saben que RT es el valor que tengo acá, ¿cierto? RT es este. Y PD sería este. Ambos tienen que entrar en kilogramos centímetro cuadrado. Entonces los voy a aplicar ahí en la fórmula, ¿ya? No los vamos a anotar, no es necesario. Pongo raíz cuadrada, abre paréntesis, PD, o sea, 31.792.8, 31.792.8, que es la presión de detonación, ¿cierto? Del ANFO, dividido por la resistencia y la extracción del macizo rocoso, que es 74.49. Cierro el paréntesis de eso, le aplico la raíz y me da eso, 20.659. Eso lo multiplico ahora por 4 centímetros y eso lo multiplico por, abre paréntesis, 0.8 dividido por 50, que es el factor de tronabilidad de la roca regular dividido por 50 por fórmula. Y me da 1.32. ¿Qué es lo que da esa fórmula? ¿En qué unidad me da esa fórmula? Se cambia, profe, a ¿En qué me da No quiero dar. ¿Ah? ¿En qué me da? ¿O no? No, pues estamos sacando el espaciamiento máximo. Metros. Esto, kilogramos, centímetros cuadrados cada uno de estos, eso se multiplica por 4 y por eso, y esto me da en metros. Pero siempre y cuando esto que esté acá lo haya metido en centímetros y esto que está acá lo haya metido en kilogramos, centímetros cuadrados, acuérdense. Entonces el espaciamiento máximo me va a dar en metros, 1.32 metros, ¿ya? Entonces voy a dejar acá el espaciamiento máximo, que es el valor que nos interesa en este momento para seguir el problema, y borro todo el resto, ¿cierto? Ocupo el borrador. Ya tengo los datos para seguir trabajando. ¿Qué es lo que tengo que calcular ahora? ¿Cuál es el paso siguiente? Para calcular el diagrama de disparo. Hoy la prueba La zapatera. En los tiros de la zapatera. ya. Está medio perdido, parece. Va a correr sangre en la prueba, parece. Ya. Entonces, calculo las zapateras. Entonces voy a poner letra A. Zapateras. O zapatas también se llaman. Zapatas. Voy a poner ZAP nomás, en el caso nuestro. ¿Ya? Y las zapateras, ¿qué es lo que dice? El número de espacios, ¿cierto? ¿Cómo se calcula el número de espacios? En la longitud donde van las zapateras, ¿ya? ¿Cuánto es la longitud donde van las zapateras? ¿Cuál era el ancho de la labor? 4,2 metros. Ya, 4,2 metros. Partido por el espaciamiento máximo, ¿cierto? Eso es lo que me da el número de espacios.
o sea, 1.32. Entonces, 4.2 dividido por 1.32 me da 3.18. 3,18. ¿Qué significa eso? ¿Cuántos espacios tengo? 3,18. Esos son los espacios que tengo. ¿Estáis perdidos? Sea. Ya, pues. ¿Cuál es el número de espacios? 4. ¿Estáis preguntando o estáis diciendo? 4, pues se aproxima el número mayor. 4. Ya. Entonces, ahora calculo, ¿qué cosa? Ya calculé el número de espacios. ¿El número de tiros cuánto va a ser? Número de espacio más 1. Se le suma 1. 5, ¿cierto? Por lo tanto, voy a hacer el dibujo para que veamos cómo se va a ver la cosa. Los dibujos ayudan mucho para imaginarse los cálculos, ¿ya? Por eso es tan importante el dibujo. Por eso se hacen planos, ¿cierto? Entonces, tengo la labor, que es una cosa así, con un pan de molde, donde tengo 4,2 metros de altura y 4,2 de ancho. ¿Ya? ¿Y de cuánto era el radio? 2,2. Ya. 2,2 metros. Todo esto está en metros, ¿ya? Por lo tanto, aquí van las zapateras, ¿cierto? Voy a cambiar de color. Y dice que hay 5 tiros. Por lo tanto, tengo un tiro ahí, otro tiro ahí. Chuta, me quedaron muy juntos. 3, 4, 5, ¿ya? Ahí están los 5 tiros. Ya se supone que el espaciamiento entre ellos es el mismo. Y el que vamos a calcular ahora, ¿cierto? El espaciamiento es el que vamos a calcular ahora. Entonces tengo 4 espacios. 1, 2, 3, 4. Se supone que todos esos son iguales, ¿ya? Entonces, el espaciamiento verdadero, o sea, el espaciamiento de la zapata, ¿cómo se calculaba? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se calculaba el espaciamiento de la zapata? SEA se fue, se nos fue el SEA. ¿Cómo se calcula el espaciamiento de la zapata? No tienen cuaderno por lo que veo. Es el ancho donde van los tiros, ¿cierto? 4,2 metros, o la longitud donde van los tiros, partido por qué cosa. ¿Cómo obtengo el espaciamiento? Partido por el número de espacios, pues chiquillos. Entonces eso me va a dar el espaciamiento verdadero. El ancho, este que está ahí. ¿Ya? Que se repite ahí en cada uno de esos. El mismo espacio. Entonces tengo 4.2 metros dividido por 4 me da 1.05. ¿Alguna consulta? ¿Y cómo calculo la botada? ¿Dónde va a ir la fila de los tiros auxiliares de zapatera? ¿A qué distancia? A la distancia botada de las zapateras. ¿Cómo se obtiene la botada de las zapateras?
Ustedes me pidieron hacer este problema, pues participen. ¿Cómo calculo la botada de la zapatera? Mira el espaciamiento partido por la botada. O sea, ¿Ya? hay una relación ahí de Ya, 1, pues, ¿y cuál es? No he estudiado nada, ¿cierto? es que lo tengo como muy desordenado, profe. Y ayer estaba haciendo el certamen. Ya, 1.5, 1.05 entonces dividido por 1,2, que es la relación entre espaciamiento y botada. La relación o razón de desplazamiento, en el caso del resto de los tiros, E partido por D, o espaciamiento partido por botada, es igual a 1,2 para el resto de los tiros. En el QL, E partido por D es igual a 1,15, pero en este caso es 1,2. Entonces, si divido el espaciamiento por el valor 1,2, voy a obtener la botada. Y eso me da 0.88. Aproximándolo me queda 0.88 metros. Ya, porque me da 0,875. El 5 me sube el 7 porque es impar a 8. Entonces me queda 0,88. Entonces a 0.88 metros voy a hacer otros tiros, que son los tiros auxiliares de zapata. Justo perpendicular, ¿cierto?, a la otra fila, y justo hago una perpendicular con la altura esa de la botada, y ahí me genera el próximo tiro, a 0.88 metros. Entonces las rayas que están perpendiculares son la distancia, la estoy poniendo a la distancia, ¿no? Pero lo importante es que hay un tiro ahí, otro tiro ahí y otro tiro ahí. Entonces tengo 5 tiros de zapatera más 4 tiros auxiliares de zapateras. Auxiliares de zapateras. Ahí tenemos listas las zapateras. ¿Qué falta calcular ahora? De la corona. Las coronas, ¿cierto? Entonces voy a borrar nuevamente. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? Aprovechen. No me van a hacer las preguntas en la prueba porque no voy a estar yo conectado. Yo subo la prueba, además ustedes la contestan. Ya, entonces seguimos con el problema. Y ahora vamos a hacer las coronas, ¿cierto? Pongo letra B ahí, coronas. ¿Ya? Entonces para eso tengo que hacer un dibujo para imaginarme bien la cosa. Ah, me quedó horrible el pan de molde, voy a borrarlo. Mejor el pan de molde. Ya, entonces tengo un radio, que es clave, ¿cierto? Ese radio es clave para el ejercicio, que es de 2,2 metros. Ya sabemos que tiene una altura de 4,2 metros. Y un ancho, que también sabemos que es de 4,2 metros. Es una labor de 4,2 por 4,2 metros, con un radio de 2,2 metros. ¿Ya? Entonces lo que necesito saber es el espacio o la longitud donde van los tiros. ¿Y cuál es esa distancia que necesito? Esa, ¿cierto? Esa que va, que está ahí, que es una parte de un perímetro de la circunferencia, de una parte del perímetro de la circunferencia. Aquí se repite el radio, ¿cierto? Y aquí calculamos como que fuera el cálculo para la labor. Por la diferencia que en vez de utilizar la fórmula del área, utilizamos la fórmula del perímetro. Entonces lo que hago es calcular el alfa ese, lo hago con puedo hacerlo con cualquier operación trigonométrica, pero es más fácil hacerlo con el alfa, ¿cierto? Perdón, con el coseno. Entonces me queda coseno a la menos 1 de cateto adyacente. ¿Cuánto vale el cateto adyacente de alfa?
2,1. Sí, 2,1 metros. Este vale 2,1, ¿ven? Este es el cateto adyacente. ¿Por qué vale 2,1? Porque este punto está en el centro de la labor, pues, junto con el punto de arriba donde llega el radio también. ¿Ya? Entonces 2,1, que es el cateto adyacente, partido por la hipotenusa, que equivale al radio, y me queda eso. Y eso va a ser igual a alfa, que es el ángulo que necesito para calcular el beta, después, que es el que realmente me interesa. Entonces lo importante es que estén trabajando en deg o grados sexagesimales. Entonces ponen shift coseno, abre paréntesis, 2,1 dividido por 2,2, cierre paréntesis. Y eso me da 17,34 grados. ¿Les dio lo mismo o no? ¿Les dio los mismos grados? A mí sí, profe. Ya, 17,34 grados. Entonces ahora beta, sabemos que es 180 grados, que es el ángulo extendido, ¿cierto? Todo esto vale 180 grados. Sabemos que se repite alfa ya, por lo tanto, es el ángulo extendido, y aquí tengo un alfa también. Por lo tanto, el beta va a ser igual a 180 menos 2 alfa. En este caso, alfa vale 17,34. Ya. 180 menos, abre paréntesis, 2 por 17,34 grados, cierre paréntesis, igual 145,32. Entonces mi beta, que es el ángulo clave de esta parte del problema, es 145,32 grados. Ese es mi beta. ¿Ya? ¿Y para qué me sirve ese beta? ¿Quién me recuerda para qué sirve el beta ese? Para calcular el perímetro de la corona. El perímetro de las coronas, ¿cierto? El que corresponde a donde van los tiros de la corona. Entonces, tengo que el perímetro que yo necesito, que es un trozo de perímetro nomás, aquí le llamé P, en otra parte le he puesto L como longitud, es 2 por pi, ¿cierto? Por R, que en este caso vale 2,2 metros. Y eso multiplicado por el trozo, ¿cierto? El pedazo de pizza que estoy utilizando, la relación de ángulos entre beta, que es 145, porque no voy a ocupar todo el perímetro, sino una parte nomás, entonces esto me define qué parte, que es el ángulo que el que permite la extensión de esa parte del perímetro, ¿cierto? 145,32 dividido por 360, que sería la circunferencia total. Entonces aquí se ocupa la fórmula de perímetro 2 por pi por r, pero tengo que multiplicarlo por esa proporción de ángulo, ¿cierto? 145 dividido por 32, perdón, 145,32 dividido por 360 me da 0,404. Y eso por 2,2 por pi, shift pi, y por 2. Y eso me da 5,5
58, ¿cierto? Porque ese 9,8 me aproxima en ese 7,8. 5,58, ¿qué cosa? Metros. Eso. ¿Y para qué calculamos ese valor? 5,58 metros. ¿Para qué lo calculamos? Para sacar los tiros de la corona. Para calcular primero el número de espacio, ¿ya? El número de espacio. Entonces, voy a borrar acá. Y seguimos trabajando. Entonces tengo que el número de espacio que van a ir en las coronas va a ser igual a la longitud donde van los tiros, que es 5,58, lo acabo de calcular, metros, partido por, ¿qué cosa? Partido por qué cosa? 1,32, que es el espaciamiento máximo. Para eso calculamos el espaciamiento máximo. Y eso me da 5,58, ¿cierto? Dividido por 1,32 me da 4,23. 4,23. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa ese 4,23? ¿Cuánto es el número de espacio? 5. 5. 5 espacios. Por lo tanto, el número de tiros va a ser el número de espacios más 1, o sea, 6. ¿Ya? ¿Qué significa? Que los tiros van a ser 6. Uno va a ir ahí, ¿cierto? Otro va a ir por ahí más o menos. Otro por ahí. 3, 4. Ah, me quedó muy... No me quedó muy bien el mono. A ver, hay que agrandarme más. Me quedó como el ajo. Entonces, otro va a ir por ahí. Otro por ahí. Otro por ahí. Otro por ahí. Y otro por ahí, ¿ya? Ahí me quedo mejor. Entonces tengo 3, 4, 5, 6 tiros. Ahora voy a dibujar la curva. ¿Ya? Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiros. ¿Ya? ¿Sí o no? Sí. Ya. Ahí están los 6 tiros. Pero ahora necesito calcular cuánto es el espaciamiento que hay entre esos tiros para poder dibujar los tiros en el frente. ¿Ah? A pesar de que hay jumbos que esto lo hacen de manera automática, poniéndole el diagrama de disparo, ellos dibujan ahí, pero a la mano esto se hace, si no tengo ese jumbo automático, tengo que ir generando el radio, perdón, el radio, el perímetro y cada cierta distancia, ¿cierto? Que es la que necesito como espaciamiento de las coronas, poner los tiros. Entonces el espaciamiento de las coronas, ¿cómo se calcula? Como la longitud donde van los tiros, 5,58, ¿cierto? Dividido por qué cosa? Dividido por qué?
por número de espacio, ojo, no el número de tiro, porque tengo que dejar 1, 2, 3, 4, 5 espacios. Entonces se divide por el número de espacio. Entonces tengo 5.58 metros dividido por 5. Y eso me da 1.12. 1.12 metros. ¿Ya? Entonces cada uno de estos tramos mide 1.12 metros. Cada 1.12 metros va un tiro. Cada 1.12 metros va un tiro. Esos tiros no van a ser 100% rectos. Perdón, esos espaciamientos no son 100% rectos, ¿cierto? Porque van en una curva. Pero lo importante es que la distancia entre tiros es de 1.12 metros a lo largo del perímetro, que es curvo. ¿Ya? Y ahora la botada de las coronas, ¿cómo se saca? Con el espaciamiento de las coronas dividido ¿por cuánto? El espaciamiento, ¿por qué lo tengo que dividir? Para que me dé la botada por 1,2. ¿Por qué? Porque viene de esto, que E partido por B, o la razón de desplazamiento, así se llama esto. La razón de desplazamiento para el resto de los tiros se tiene que cumplir esto, que la razón de desplazamiento es 1,2. Entonces despejo la botada, la tiro para arriba y el 1,2 me queda abajo. Entonces me queda 1.12 metros, 1.12 metros dividido por 1.2, y eso me da 0.93 metros. ¿Ya? 0.93 metros. Por lo tanto, desde ahí, perpendicular, desde el punto equidistante, 0.93 metros y hago otro tiro. Desde ese punto equidistante, entre los dos tiros, perpendicular, 0.93 metros, otro tiro. Lo mismo acá, ¿cierto? 0.93 metros. 0.93 metros. 0.93 metros. Entonces ahí están los tiros próximos, que son los auxiliares a las coronas, ¿ya? ¿Están de acuerdo o no? Entonces, ¿cuántos auxiliares de corona hay? 5, ¿ya? 5. Todos nacen perpendicular a la equidistancia del espaciamiento entre tiro y tiro, ¿ya? Se dibujan 0.93 metros perpendiculares, ¿cierto? En una raya perpendicular a partir del espaciamiento. Y ahí se dibujan los tiros de auxiliares de corona. 1, 2, 3, 4, 5 auxiliares de corona. Ahora tenemos que sacar las descargas. Para sacar las descargas necesito esta distancia, que se repite acá, ¿cierto? ¿Cómo calculo esa distancia? ¿Cómo se calcula esa distancia? ¿Cuál, profe? Para las descargas, pues. La longitud donde van las descargas. Están viendo Netflix, por parece. Pues mientras yo aquí cabeceándome. Ya, entonces, ¿cómo calculo esa distancia? ¿Qué es la longitud que necesito para las descargas? Es la altura total, ¿cierto? 4,2 metros. Menos, ¿qué cosa? Menos el radio. El radio. Ese radio yo lo muevo para allá, se mueve a lo largo del perímetro y me queda justo acá. El mismo radio. Me queda ahí. Por lo tanto, si yo resto 4,2 metros, que es la altura total
de la labor, ¿cierto? La altura total de la labor es 4,2 metros. Si le resto el radio, me va a dar esta distancia que está acá, ¿cierto? Entonces 4,2 metros menos el radio, que es 2,2 metros. Eso me da 2 metros, ¿cierto? ¿O no? No, sí, 2 metros. 2 metros. Sí, Ya esos 2 metros es la distancia donde van los tiros, ¿o no? ¿De las descargas? No, ¿Cuál es entonces? Tengo que sumarle este pedazo que está ahí, pues, que le llamamos B, ¿se acuerdan? Ese tramo, el que va de ahí a ahí. Que en este caso se hace con Pitágoras, porque tengo el alfa, tengo los catetos, ¿ya? Entonces, esos 2 metros que están ahí, les tengo que sumar este tramo que está acá, ¿ya? Que en este caso es B. Por lo tanto, 2 metros más B. ¿Y B qué es lo que es? La raíz cuadrada de C cuadrado, o sea, la hipotenusa al cuadrado, 2,2 al cuadrado, menos A cuadrado, que sería este, 2,1. ¿Está bien eso o no? ¿Está bien o no? Entonces 2,2 al cuadrado menos 2,1 al cuadrado, todo eso entre paréntesis, me da eso. Y eso le aplico la raíz. ¿Cuánto me dio? ¿Cuánto les dio? 0,65. 0,65 metros, ¿cierto? Más los 2 metros, 2,65. Ya, entonces 0,66 para ser más, porque ese 5 tiene un 5 al lado, por lo tanto me quedan 0,66 metros aproximadamente. Entonces los 2 metros, ¿qué dice? 2 metros más el resultado de la raíz, que es 0,66. Tienen que aproximar bien, pues chiquillos. Me quedó lindo el 6. Ya, entonces 2 más 0,66 me da 2,66 metros. 2,66 metros. Esa es la longitud donde van las descargas, que sería esta distancia que está ahí, que son los 2 metros, ¿cierto? Más el B. Esos son 2,66 metros. Esa es la longitud donde van las descargas. Por lo tanto, el número de espacios, número de espacios de las descargas va a ser la longitud donde van esos tiros de descarga, que es 2,66, dividido por el espaciamiento máximo, que es 1,32. Como me quedan metros partido por metro, los saco y me queda un número adimensional. Entonces 2,66 dividido por 1,32 me da 2,02. 2,02. ¿Y eso qué significa? Eso 2,02 significa que tengo que aproximarlo al número mayor entero, y eso es 3. ¿Ya? Con ese 3 yo ya puedo sacar el espaciamiento de las descargas. El espaciamiento de las descargas va a ser igual a la longitud donde van los tiros partido por el número de espacios, que es 3.
Y antes, ¿cierto? El número de tiros es número de espacios más 1, por lo tanto el número de tiros va a ser 4. ¿Ya? Entonces el espaciamiento de la descarga es 2.66 dividido por 3, que es el número de espacio. Y eso me da 0.89 metros. Por lo tanto, la botada de la descarga va a ser igual al espaciamiento de las descargas, 0.89, partido por ¿cuánto? Dividido por ¿cuánto? 1,2. Ya. Entonces, 0,89 metros partido por 1,2. ¿Ya? Y ahí tengo la botada de las descargas. Entonces, 0.89 dividido por 1.2 me da 0.74. 0.74 metros. Entonces, a 0.74 metros van a ir la otra fila de tiros, ¿cierto? Que son los auxiliares de descarga. ¿Por qué? Porque los tiros de descarga botan 0.74 metros. Entonces ya vimos ya que tengo 4 tiros. Ahí tengo uno, ¿cierto? Que es el mismo de las coronas. Ahí voy a dibujar otro, 2. Ahí voy a dibujar otro, 3. Y hay otro, 4. Y se repite acá igual. 1, ¿cierto? Perdón. 1 ahí, ¿cierto? 2, 3 y 4. Y el espaciamiento que hay es de 0,89 metros. Esa distancia que está ahí es de 0,89 metros. Lo mismo acá, 0,89 metros. Esa distancia se repite entre tiro y tiro, 0,89 metros. Y los tiros auxiliares, los auxiliares de descarga van a 0,74 metros. 0,74 metros, 0,74 metros, 0,74 metros. 0,74 metros, 0,74 metros, 0,74 metros. O sea, hay 1, 2, 3 por lado, ¿cierto? 3 tiros por lado de auxiliares de descarga, que son los que estoy remarcando. ¿A qué distancia? A 0,74 metros de las cajas. ¿Las cajas cuáles son? Las murallas de la labor, ¿cierto? Las murallas de la labor a 0,74 metros, porque eso es lo que bota las descargas. Se hacen otros tiros siempre perpendiculares al espaciamiento, ¿ya? Y justo en el punto medio del espaciamiento entre tiro y tiro. Y ahí tenemos listo el problema. Calculamos el espaciamiento de las zapateras, las botadas de las zapateras, el espaciamiento de las coronas, las botadas de las coronas y el espaciamiento de las descargas y las botadas de las descargas. ¿Ya? Ahí estaría listo este problema. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profe. No, profe. Ya. Entonces estaríamos terminando la clase. Y estudien para la prueba. Que esté bien. Ya, profe. Nos Chao. vemos. Nos vemos. Chao.